Mi nombre es La Salette Cuello, soy miembro del Consejo Consultivo de Angel, de esta red, y es con mucho placer que tenemos hoy con nosotros investigadores de tres universidades españolas. Tendremos Adelina Calvo Salvador de la Universidad de Cantabria, tendremos David Menéndez de la Universidad de Oviedo y tendremos René de Palma de la Universidad de A Coruña. Y hoy nos van a hablar en este momento sobre un proyecto que han llevado a cabo, que ha sido financiado por el Ministerio de Español, que se llama Jóvenes como investigadores e investigadoras en temas, en asuntos globales. Y entonces lo que ellos nos van a compartir con nosotros ha sido un poco cómo ha sido este su proyecto, sus resultados, pero también involucrar aquí a las personas que estarán aquí escuchando en este webinar también para escuchar sus propias reflexiones sobre lo que ellos presentarán. Y entonces vamos a tener una parte más expositiva, pero también una parte interactiva para la cual invitamos a todas las personas aquí presentes. Y entonces, sin más, avanzamos. Espero que todos y todos aquí presentes puedan elegir la lengua en que quieran seguir el webinar, o español o inglés, y a partir de ahí podrán escuchar o lo original o entonces la interpretación, pero lo importante es eso, elegir el botón de la lengua que queremos escuchar. Bien, muchas gracias por la presencia de todos y de todas, y paso sin más a René para empezar entonces su presentación. Muchas gracias, René. Thank you very much, La Salete. First of all, I just want to reiterate that it's very, very important for us as presenters in this webinar that people participate, because really it was conceived as a way to sort of inspire debate about one of the major issues that we have encountered as we begin this project. Also, I want to clarify that we are at the beginning of this research project that we'll be working on for the next few years. And one of the issues that came up was this question of to what extent and how might young people be able to serve as researchers in their own right about their own questions regarding global issues. So first of all, the first slide that I've put here for you to see is just sort of a list of what we're going to describe and hopefully discuss today. We'll begin by explaining a bit about our national research project. It's a project that's been funded by the Spanish ministry. And the main question that we have here is, are we overestimating young people's competencies or skills? The idea is, and I'll go back to the original slide, is that the project is young people as researchers of global issues. So our idea is that rather than researching about young people, what they may think or do regarding global issues, what we are hoping to do with this project is engage young people themselves as becoming co-researchers in the project. And this is the question. Where does that come from? Actually, the question comes from the review process. So while obviously our project was funded, fully funded, there was a question posed by one of the reviewers that perhaps we are overestimating the capacity of young people to collaborate in these research processes as equals, no, in our research design. So this is the central question. We've decided to take that small criticism and use it as a springboard to open up a broader debate about this question, not only as it relates to our research, but as it might relate to other research that has been done or people are doing or that people might hope to do in the future with that perspective of collaborating with young people. We'll talk a little bit about what other experts have said about this question, and a little bit about what other experiences exist, no, that adopt a similar perspective. So this webinar is then a forum to discuss both possibilities and, of course, possible limitations.
So, in terms of how we hope to facilitate this discussion, there is a Padlet that you can access, and we hope that you will, where along as we're talking, or maybe we'll provide a little bit of time after, you can write responses to these questions. Now, I'll read the two questions in English, and our interpreters will render these questions in Spanish. And of course, you in the Padlet, you can respond either in English or in Spanish, of course. What barriers exist for young people's projects as researchers in this perspective, which in the European context we call YAR, no young people as researchers of global challenges. That's the first question. And the second question that we hope that you might respond to is what research experiences or projects do you know about that employ this approach of young people as researchers for social challenges specifically? So aside from writing responses to these questions or comments or whatever kind of input you'd like to provide, there will also be an opportunity to speak your own questions, either in Spanish or in English. And there will be a moment at the end of our brief presentation where two of our colleagues will then sort of collect some of these comments that have been made on the Padlet and read them, so that that can also act as a way to people who might want to clarify what they've said or commented, or perhaps respond to something that someone else has said. So this research project, Young Citizen Science Researching Global Challenges, is implemented as a collaboration among 3 universities in the north of Spain: the University of A Coruña, which is actually where I'm based, and the University of Oviedo and the University of Cantabria. So you can see those 3 universities as they are situated geographically on the map of Spain. Our aim is understanding how young people construct global citizenship from their role as researchers who are facing global challenges. And these young people that we hope to work with will be from 14 to 17 years of age. Now, we're not assuming that these young people are already seeing themselves or being seen as researchers, but the idea is that when they are engaging in these actions that they're involved in, there is an element of research, even if the young people themselves are not yet aware that they're already conducting research. And what we're hoping to do is to expand upon, perhaps formalize, and perhaps systematize those sort of processes whereby young people are actually acting as researchers regarding their own actions and interest regarding global challenges. So there are 4 main frameworks that we're going to discuss that we're employing in this project. First of all, as I've mentioned, young people who are engaging with global issues. Now, this may be on an individual basis, but more likely it's sort of group initiatives that may very well be in collaboration with NGOs or other kinds of associations. The idea of the right to research, that as human actors, we have a right to research the implications of our own existence and impact on the world that we live in. The notion of citizen science itself. So what is science and how can it be more accessible to everyday people? And the idea of the right to truthful information. And for this reason, our design of this research has a component whereby young people will analyze the ways in which these kinds of issues are being discussed in social media where they're also participating. So the project framework, first of all, to clarify each of these 4 points. First of all, the first point, this idea of young people as researchers, that they're engaged in environmental justice and other global issues already. No, we're not trying to make this happen. We know that it's happening. For example, initiatives like Fridays for Future
But there's very little evidence, as Born has pointed out, of how they participate, or indeed how they conceptualize their own participation. That second framework that I mentioned, the right to research, I'd like to point out what I consider to be a very nice citation by Appadurai, who argues that to make disciplined inquiries into those things we need to know, but do not know yet. This is the idea of what it means to be a researcher about our own participation in social life. This right, not just a good idea, but it's a right that we all have. And this researcher makes reference to an initiative called PUCAR, which is experience-based knowledge that results in community and self-transformation. Adelina, a bit further along in this presentation, will go into some more detail about that as an existing initiative. But it's these kinds of initiatives that cast citizen research as a right that we consider to be a precursor for our current research. The third framework, which is citizen science itself, right, is already being kind of defined and developed worldwide, but of course our reference is going to be often kinds of documentations published at the European level. So citizen science then has been defined as the active participation of individuals in scientific research, encompassing activities such as data collection, interpretation of this data, and evidence-informed decision-making. This comes from a very recent document called How to Become a Citizen Scientist, a beginner's guide. Now, what we want to emphasize here in terms of this research and the kind of research that we hope to explore is this idea of collaboration in design. So yeah, it's probably true that there's a lot of citizen science initiatives where everyday citizens are engaging in data collection, but we really think that it shouldn't be just limited to that particular phase or indeed any particular phase of the research process, but that people should be involved. The people whose life it might impact most strongly should be involved from the very design of these initiatives, and they should collaborate fully from the beginning. The last framework that I want to define is this idea of working against disinformation. And here we have this notion, and here it comes from a declaration by the European Commission, that it's imperative to have greater public awareness for improving societal resilience against the threat that disinformation poses. And we could go into some discussion about the difference between misinformation and disinformation as it's usually defined in academic communities. And we would argue that not both of these kinds of problems are things that we need to explore with young people about the kinds of social media where they're actively participating. So not only rumors and things that get misinterpreted, but also more insidious, perhaps intentional attempts to twist or undermine scientific understandings or social justice frameworks. And Adelina will now take over and describe our methodology and existing initiatives. Okay, thank you very much, René. Now I'm going to speak in Spanish, so please change the channel if you need it, so you can see in Zoom the interpretation channel. So please, it is necessary, you can choose it. Bueno, pues tal y como comentaba ahora René, vamos a continuar explicando las características fundamentales del proyecto que intenta poner en el centro a los jóvenes, y estamos planteando una metodología de trabajo que tiene en principio 4 años para desarrollarse. Como planteaba ahora René, el proyecto acaba de empezar. Y la metodología que vamos a utilizar es una metodología cualitativa, porque el objetivo fundamental es comprender en profundidad cómo los jóvenes son capaces de desempeñar el rol de investigadores de retos globales.
Hemos definido también nuestra metodología como inclusiva en el sentido en el que vamos a intentar trabajar con grupos de jóvenes que históricamente tienen menos voz o menos participación. Por ejemplo, en Cantabria estamos trabajando con jóvenes que están siendo tutelados por el Servicio de Bienestar, es decir, son jóvenes que tienen alguna dificultad dentro de sus familias y que por lo tanto están siendo, como digo, tutelados por el sistema de bienestar. Como un ejemplo, decía, de colectivo con el que vamos a trabajar y que habitualmente tiene menos voz y menos participación. Planteamos también que nuestra investigación es inclusiva porque va a intentar diversificar los lenguajes con los que vamos a trabajar con los jóvenes. Estamos hablando de utilizar fotografías, utilizar el lenguaje dramático, utilizar distintos lenguajes artísticos. Y hemos definido también la metodología como una metodología participativa, porque como planteábamos desde el principio, la idea es que los jóvenes desarrollen sus propios procesos de indagación y de investigación sobre retos globales, por lo tanto se trata de poner a la juventud en el centro. De manera más concreta, son 3 las grandes fases que hemos diseñado en la investigación. La primera de ellas trata de hacer una especie de diagnóstico de estado del arte en el que estamos analizando qué nos dice la literatura científica sobre jóvenes que investigan retos globales, sobre jóvenes y educación para la ciudadanía global. Y estamos analizando no solamente la literatura científica, sino también las experiencias de nuestros contextos locales. En segundo lugar, vamos a desarrollar la fase de trabajo de campo. Es decir, en esta segunda fase es cuando ya vamos a entrar en contacto bien con centros educativos, bien con asociaciones que trabajan con jóvenes para diseñar colaborativamente con estos jóvenes esas investigaciones que ellos quieran desarrollar sobre distintos retos globales. Estamos pensando que seguramente pues, vayan a salir temáticas como por ejemplo derechos humanos, desigualdades, cuestiones medioambientales, etc. La idea es, por lo tanto, acompañar a los jóvenes en este proceso de investigación, pero también documentar ese proceso, es decir, ir tomando distintas evidencias, recogiendo datos sobre cómo los jóvenes van tomando decisiones en torno a qué cuestiones quieren investigar. Y finalmente, la tercera fase de la investigación está pensada para evaluar toda la investigación, todo el proceso de trabajo y plantear también distintos eventos para diseminar los resultados de la investigación. De manera más concreta, en esta fase 2, en la que estamos planificando cómo poner a los jóvenes en el rol de investigadores, hemos diseñado lo que denominamos una metodología que tiene 10 pasos. Como vamos a poder comprobar ahora, los 10 pasos de esta metodología son pasos digamos, habituales dentro de cualquier investigación. En primer lugar, vamos a trabajar con los jóvenes qué es lo que les preocupa, qué cuestiones quieren cambiar, qué cuestiones quieren visibilizar, qué cuestiones quieren, digamos, discutir, modificar o cambiar. En ese sentido, pues intentaremos trabajar con ellos qué les preocupa en sus ámbitos locales, pero también a nivel nacional, internacional y mundial. Tras esta definición de cuáles son las preocupaciones de los jóvenes, vamos a intentar ver con ellos qué es lo que ellos necesitan saber más de estas cuestiones, qué necesidades de información y de formación tienen y también intentaremos acercarnos a si existen experiencias previas de jóvenes que ya han investigado sobre estas temáticas y qué tipo de trabajo han desarrollado esos jóvenes previamente. Entramos así a la tercera fase, que sería la fase de estudio, donde nos vamos a informar cómo nos vamos a formar para luego tomar nuestras decisiones metodológicas en torno a qué investigaciones vamos a desarrollar y cómo vamos a enfrentarnos también a los dilemas éticos, dependiendo de la población con la que vayamos a trabajar. No es lo mismo recoger datos de otros jóvenes o recoger datos de la infancia o, por ejemplo, recoger datos preguntando a expertos. Trabajaremos también con los jóvenes quiénes van a ser los participantes en nuestra investigación, cuál es la muestra con la que vamos a trabajar y en función de las técnicas de recogida de datos que hayamos decidido, cómo podemos analizar esos datos que hemos recogido en la investigación. Para pasar después, lógicamente, a ver cuáles son los resultados que hemos encontrado en estas investigaciones que vamos a desarrollar con los jóvenes.
Y a partir de ahí es donde creemos que vamos a introducir una fase de trabajo que es para nosotras más novedosa. Y es la fase de contraste y verificación que comentaba antes René y que pasaré ahora a explicar. Y después ya la parte final de la investigación está pensada para decidir con los jóvenes cómo quieren diseminar los resultados de su investigación, con qué productos, con qué lenguajes, a qué colectivos se quieren dirigir para intentar también con ellos trabajar la incidencia política, es decir, en qué medida los resultados de su investigación pueden presentarse a distintos grupos políticos, administraciones, para intentar modificar las realidades que a ellos les preocupan. Y también dentro del proyecto hemos pensado un evento final a modo de congreso, encuentro, workshop con los jóvenes, con la idea también de crear red entre todos los grupos de investigación que vayan saliendo en estas 3 comunidades autónomas que, como decía antes René, están involucradas en esta investigación. Bueno, como decíamos, para nosotras es una parte de la investigación novedosa intentar trabajar con los jóvenes esas preocupaciones que ellos están investigando sobre cuestiones medioambientales, derechos humanos, el transporte, etcétera, qué mensajes están circulando por la red, en Internet, en distintos medios, redes sociales, etcétera, decíamos qué mensajes, qué información están circulando en Internet. Sobre todo para trabajar con ellos este proceso de verificación y de chequeo para intentar analizar cómo se construyen las noticias falsas, cómo se construyen los bulos y qué consecuencias negativas está teniendo eso para nuestra formación, para nuestra subjetividad como ciudadanos y para las posibilidades o limitaciones que aparecen a la hora de participar en distintos foros sociales. En este sentido, estamos trabajando también para elaborar un catálogo de aplicaciones, páginas web que están funcionando en este sistema de chequeo. Entre ellas, por ejemplo, pues tenemos todos los sistemas de chequeo que están generando las radio y televisiones de los distintos países, como Radio Televisión Española, la BBC, pero otras más conocidas también en inglés y en español, como son Neutral o Learn to Check, entre algunas otras, ¿no? Como decíamos antes, esta fase del proyecto de investigación se relaciona directamente con todo lo que tiene que ver con los estudios en educación mediática, intentando ver con los jóvenes qué necesidades de información tienen con relación a las investigaciones que están desarrollando y con la idea también de que hoy en día desarrollar una ciudadanía global requiere hacer efectivo nuestro derecho a una información que sea veraz. Esta investigación se puede también desarrollar porque ahora mismo en España nuestro sistema educativo tiene una ley que favorece el enfoque de la educación para la ciudadanía global. De hecho, en el cuerpo de la ley, en la LOMLOE del 2020, aparece esta idea desde el principio, desde el preámbulo de la ley, cómo es necesario trabajar desde la ciudadanía mundial, recuperando el concepto que ya puso en circulación la UNESCO hace bastantes años. Se plantea también en el cuerpo de la ley la necesidad de trabajar desde el enfoque de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo el objetivo que tiene que ver con una educación de calidad y la meta 4.7 sobre sostenibilidad. También la necesidad de trabajar sobre el enfoque de derechos de la infancia y derechos de la juventud. Y también una cuarta idea importante para este proyecto es que en línea con las reformas de los sistemas educativos europeos, el currículum español es un currículum que se basa en competencias. Esto quiere decir que tenemos que trabajar competencias como, por ejemplo, la comprensión en lengua española, por ejemplo, en distintas lenguas extranjeras, pero también la competencia ciudadana. Y muy importante también, nuestro currículum en educación secundaria establece que en todas las asignaturas al menos el 20% del trabajo directo que tenemos en clase, de lo que llamamos docencia real, tiene que estar dedicado a ser un trabajo que se organiza en torno a proyectos, que tienen que ser proyectos interesantes, relevantes para los jóvenes, que les permitan a ellos aumentar su autonomía y aumentar también sus capacidades y sus competencias en investigación. Bueno, además de estos, digamos, de la metodología de la investigación que acabamos de explicar ahora,
nos gustaría también compartir en este seminario algunas iniciativas previas que han ido dando forma a este proyecto de investigación. En primer lugar, nos gustaría resaltar la perspectiva de investigación que se deriva de esto que llamamos genéricamente la perspectiva de voz del alumnado, y dentro de eso la metodología que se llama los estudiantes como investigadores o co-investigadores. En este sentido, en el 2020 se publica un artículo en la Revista Internacional de Educación Inclusiva en el que se hace una metaevaluación de estas experiencias desde el año 2000 al año 2018. Experiencias que ponen a los estudiantes en el rol de coinvestigadores para mejorar su escuela y para hacer los procesos educativos más inclusivos. Trabajando muy distintas cuestiones que tienen que ver, como digo, con mejorar la educación, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con cómo mejorar la infraestructura tecnológica de la escuela, cómo promocionar el engagement, es decir, que los jóvenes se sientan vinculados a la escuela, cómo mejorar los resultados, etcétera. Pero para nosotros, para nosotras, lo más importante de esta propuesta es resaltar cómo estas investigadoras plantean que es importante que los jóvenes estén más involucrados desde el principio en todo el proceso de la investigación, que es importante el proceso formativo que seguimos con los jóvenes para ponerles en el rol de investigadores, y en tercer lugar también destacar de estas propuestas, de esta visión, que es importante que los jóvenes se enfrenten a lo que las autoras llaman grandes ideas o grandes problemáticas. Ellas plantean, por ejemplo, la problemática de cómo mejorar la pedagogía, pero recogiendo esta idea de las grandes problemáticas, nosotras hemos llevado esto a intentar que los jóvenes investiguen retos globales, ¿no? Entendiendo que esto también es una gran problemática que en principio estaría solo, parece, reservado a los académicos. Bueno, la segunda orientación dentro de las grandes perspectivas de investigación, que también está en la base del proyecto que presentamos aquí hoy, es la perspectiva de la investigación-acción, particularmente de la investigación-acción participativa, que viene trabajando también con jóvenes. En este sentido, pues nos gustaría resaltar el capítulo del libro que se publica en el año 2012, donde se hace también una metaevaluación, una metainvestigación de experiencias que están trabajando en investigación-acción participativa con los jóvenes, tanto en temas de cómo mejorar la escuela, cómo mejorar su comunidad local, cómo mejorar en cuestiones de salud o cómo afrontar situaciones de emergencia. En concreto, de esta perspectiva de investigación-acción participativa, para nuestro proyecto queremos resaltar tres grandes ideas. La primera de ellas es que este tipo de metodologías de investigación nos permite abordar la intersección o la interdependencia de distintos elementos sociales, como puede ser el género, la clase, la capacidad, que hace que los jóvenes sean diferentes y que tengan distintas opciones o oportunidades de participar. Es decir, que es una investigación que nos va a permitir conocer más en detalle las diferencias de los distintos grupos de jóvenes. Una segunda idea a resaltar de esta investigación-acción participativa es que creemos que nos va a permitir también cuestionarnos a nosotras como investigadoras cuál es la idea de participación que tenemos desde la academia, y por lo tanto estamos trabajando por intentar crear lo que llamamos una tercera voz, una tercera vía, en el que tenemos que encontrar un diálogo entre nuestra idea que tenemos de participación desde la academia y las ideas de participación que nos aportan los jóvenes. Y una tercera idea que queremos subrayar dentro de esta perspectiva de la investigación-acción es cómo esta forma de investigar nos permite también incluso entrar a debatir qué es la investigación, qué ideas de investigación traen los jóvenes, qué ideas tenemos desde la academia, y abrir también a la pregunta de para quién tiene que ser útil la investigación. Y en tercer lugar, también queríamos subrayar cómo en este proyecto ha sido también de interés todo lo que tiene que ver con los laboratorios de participación juvenil o los laboratorios de ciencia ciudadana, como ha presentado antes también René.
Estamos hablando de unas propuestas de investigación y de indagación que son muy extensas, que son muy difusas, pero que en definitiva recogen un conjunto de experiencias en los que la ciudadanía en general y los jóvenes en particular se juntan para experimentar, para diseñar, para ejecutar sus propios proyectos. Y desde la idea de laboratorio estamos entonces promoviendo espacios en los que la ciudadanía, como digo, ensaya el cambio social. Por lo tanto, desde la idea de laboratorio, aquí queríamos resaltar también dos ideas fundamentales de nuestro proyecto. Cómo estas metodologías permiten mejorar nuestra vida en común desde la cooperación, desde la experimentación y desde la construcción colectiva del conocimiento, y cómo también tenemos que estar continuamente desde la investigación intentando organizar espacios y tiempos para que los jóvenes puedan seguir participando. Algo que, como decimos, no hay que tomar desde el principio como algo que ya viene dado, sino como que es algo que está continuamente cambiando y en funcionamiento. Bueno, además de estas tres grandes perspectivas, que como digo están en la base de nuestra investigación, queríamos citar también brevemente cuatro iniciativas, dos a nivel internacional y dos a nivel nacional. La primera de ellas es la iniciativa PUCAR, que ya ha señalado también René, una iniciativa que se desarrolla desde Mumbai, desde la India, con la idea de hacer efectivo el derecho a la investigación y democratizar la investigación. Y entonces estamos hablando de una propuesta de investigación en la que distintos sectores de la ciudadanía, pero sobre todo los jóvenes, y particularmente los jóvenes que están en riesgo de exclusión, se involucran también y organizan sus propias investigaciones, recogiendo sus propios datos, sus propias evidencias, para intentar conocer más sobre sus contextos y tratar de mejorarlos. Estamos hablando de investigaciones que abordan cuestiones como urbanismo, seguridad, acceso a la educación. La segunda iniciativa es una iniciativa que se desarrolla también como una red de trabajo a nivel internacional, que es la iniciativa Social Publisher Foundation, que trabaja también desde metodologías de investigación-acción, y a partir de esta plataforma se ha organizado una red global de investigadores que trabajan en educación, en servicios sociales, en bienestar y salud, y en definitiva en iniciativas que se basan también en la participación de la comunidad. Es una red de intercambio, de nuevo, con el objetivo fundamental de democratizar el conocimiento y de poner a la investigación al servicio del cambio y de la mejora social. De estas dos iniciativas internacionales queríamos rescatar también tres grandes ideas. La idea de cómo los jóvenes investigan tanto en retos locales como en retos globales. La idea de democratizar la investigación, como planteaba antes René, y democratizar la construcción del conocimiento. Y una tercera idea que tiene que ver con investigar al servicio del cambio y de la mejora social. De la misma manera, queríamos también traer y resaltar aquí en este seminario dos iniciativas de algunas que estamos conociendo en el entorno de nuestro país, en España. En el sistema educativo español se están empezando también ya a conocer algunas iniciativas de niños, niñas y jóvenes como investigadores, y en este caso queríamos traer el ejemplo de esta escuela de educación primaria donde se ha trabajado con niños tratando de investigar cómo es el derecho a la educación en distintas partes del mundo. Y un segundo ejemplo que queríamos también aquí compartir es el ejemplo Investiguem, que es un grupo que está vinculado a la Universidad Jaume I en Castellón, en España, en el que se trabaja con jóvenes que tienen discapacidad intelectual, con la idea de también formarles en un proceso de investigación, ampliar sus posibilidades de insertarse en el mundo laboral y hacer efectivo también el derecho a la educación de las personas con discapacidad, específicamente en la educación superior, que como sabemos es un campo, un nivel educativo en el que todavía su presencia es muy minoritaria.
De la misma manera, queríamos resaltar brevemente qué es lo que rescatamos para nuestra investigación de estas dos experiencias en España. Por un lado, la importancia de flexibilizar nuestros tiempos de trabajo, la importancia de ser creativos en la metodología y de buscar siempre cómo adaptar la metodología a los grupos con los que estamos trabajando, la importancia de diversificar los lenguajes y la importancia de intentar también trabajar desde la investigación con los lenguajes artísticos, teniendo en cuenta que creemos que en el mundo del arte es precisamente el ámbito donde cada uno de nosotros podemos expresar nuestras diferencias y la diversidad. Brevemente queríamos también señalar aquí las iniciativas que está desarrollando la UNESCO, donde ya desde el año 2015, desde el trabajo que desarrolló la profesora Pat Dolan en la Universidad de Galway, en Irlanda, se puso a disposición un manual para jóvenes en el que ellos pueden formarse en todo el proceso de la investigación, desde la decisión del tópico a investigar hasta la última fase de cómo diseminamos los resultados de la investigación. A partir de ahí, la UNESCO ha desarrollado también varias iniciativas con jóvenes para que ellos puedan investigar cómo ha impactado la pandemia del COVID-19 en sus vidas, en cuestiones como bienestar, derechos o todos los cambios que hubo que dar en los procesos formativos al tener que llevarlos al ámbito online durante la pandemia. De nuevo, queríamos también resaltar que en estas iniciativas de la UNESCO resaltamos para nuestro proyecto o rescatamos tres grandes ideas. La importancia de trabajar con jóvenes para visibilizar sus necesidades, la importancia de tener en cuenta estas evidencias que aportan los jóvenes como investigadores para incidir en las políticas y en las prácticas dirigidas al colectivo de los jóvenes, y también un tercer objetivo que está relacionado con nuestra investigación, que es luchar contra la desinformación. Y ya para finalizar, queríamos también aquí recordar algunas ideas fundamentales de varios informes de investigación que se han desarrollado sobre jóvenes y ciudadanía global, particularmente los trabajos que se vienen desarrollando desde el Centro de Educación para el Desarrollo de la Universidad de Londres. No voy a entrar al detalle de cada una de estas investigaciones, pero sí que voy a resaltar simplemente 4 grandes ideas que también están, digamos, en la base de nuestra investigación. La primera idea es que creemos que tenemos, como plantean estos informes, que necesitamos saber más sobre cómo los jóvenes se involucran en cuestiones globales y que necesitamos también conocer más en qué espacios aprenden los jóvenes sobre ciudadanía global, qué papel está jugando el sistema educativo formal, qué papel están jugando los medios de comunicación y las redes sociales, o qué papel están jugando, por ejemplo, las organizaciones que trabajan con jóvenes. En segundo lugar, también necesitamos saber más sobre las diferencias que existen entre los distintos grupos de jóvenes en función de dónde están geográficamente situados esos jóvenes, cómo es su género, su capacidad, su clase social, etcétera, para dejar de percibir a los jóvenes como un grupo homogéneo. En tercer lugar, tenemos que conocer más también cómo impacta la globalización en la vida de los jóvenes. Y en cuarto y último lugar, queríamos resaltar de todas estas investigaciones que es importante también conocer un poco más estas nuevas formas de participación social y política que están aportando los jóvenes en nuestras sociedades. Formas de participación que parece que están más vinculadas a cuestiones identitarias, que son formas de participación cívica y política que desbordan las formas tradicionales, y ese desborde me refiero sobre todo a cuestiones tradicionales como ir a votar, por ejemplo, o afiliarse a un partido político. Sabemos que los jóvenes están aportando nuevas formas de participación y necesitamos conocer más. Y ya para finalizar, queríamos también citar muy brevemente un informe que ha publicado también recientemente Gini, la Red Europea de Educación Global, y es un informe que, como vemos aquí, también trata de investigar un poco más
cómo los jóvenes se vinculan a cuestiones globales. Es un informe que surge a partir de todo el proceso participativo que se desarrolla para elaborar una nueva estrategia y una nueva definición de educación para el desarrollo hasta el año 2050 y de educación para la ciudadanía global, lo que conocemos actualmente como la Declaración de Dublín. Pues es justamente durante la elaboración de esta declaración y a partir de todos los procesos participativos que se abrieron, que se abren procesos participativos específicamente orientados a recoger las voces de las personas jóvenes. A partir de ahí, como digo, aparece este nuevo informe en el que nosotras queríamos rescatar para nuestra investigación este marco de análisis que nos ha parecido muy útil, ¿no? Por un lado, intentar analizar cómo los jóvenes se vinculan o investigan cuestiones globales analizando qué temáticas les preocupan más, y aquí, bueno, pues van a ir apareciendo algunos ejemplos, ¿no? Sostenibilidad, medio ambiente, paz, interculturalidad, etcétera. En qué medida esas problemáticas que ellos van a investigar se vinculan a cuestiones locales y también a cuestiones globales, y en qué medida hay una relación entre lo local y lo global. En tercer lugar, qué tipo de actividades o de dinámicas es importante poner en marcha para desarrollar estas investigaciones. Y en último lugar, cómo es la agencia de los jóvenes, es decir, en qué medida realmente logramos involucrar a los jóvenes en estos procesos de investigación desde el principio, que es una preocupación que tenemos en el proyecto, ¿no? Si estamos planteando investigaciones de jóvenes para jóvenes o de jóvenes para toda la sociedad, o unas investigaciones que de alguna manera piensan los adultos y que luego intentan, digamos, invitar a los jóvenes a participar en ellas. Bueno, y con esto voy a dar por finalizada la presentación del proyecto. Recordar de nuevo el Padlet que hemos organizado para intentar tener una sesión lo más interactiva posible, y le paso ahora la palabra a la Salet. Muchas gracias. Muchas gracias, Adelina. Muchas gracias, René, por haber presentado vuestro proyecto, por haber planteado también vuestros retos, por también compartir con nosotras y nosotros todo el trabajo que ya han hecho para ver esta revisión de literatura, ¿no? Para traernos qué dicen otros expertos, la literatura, qué otras experiencias existen. Muchas gracias por haber también compartido esto, porque salimos de aquí mucho más conscientes de lo que existe hasta el momento sobre esta temática. Muchas gracias. Entonces, parece que estamos llegando al final de nuestro webinar. Muchas gracias por la participación. Desde Angel quería felicitar a las ponentes de este webinar por el trabajo que han compartido y desearles las mayores felicidades, ¿no? En el avance de este proyecto. Esperamos estar escuchando sobre los resultados en un webinar futuro aquí con todas nosotras participando. Felicitar también a todas las personas participantes por su presencia y por haber también compartido generosamente en el Padlet sus propias ideas y también aquí sus dudas y sus comentarios. Felicitar también a Angel, permitidme esto, por la organización de estos webinars bilingües, porque es verdad que promueve, ¿no?, la producción y la diseminación de conocimiento en distintas lenguas, y creo que eso también es muy importante, algo también que la academia tiene que plantearse. Entonces, muchas gracias también por eso. Entonces, esperemos vernos muy pronto, y gracias a todos y a todas por la presencia.